Muy buenos días a todos. Agradezco vuestra presencia en esta jornada técnica sobre el ferrocarril de mercancías en Galicia y, muy en especial, la participación en la inauguración del delegado de Gobierno Javier Losada y del alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, así como la participación del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, autoridades y del resto de los ponentes, moderadores de las dos mesas redondas y participantes en ellas. Solo un breve comentario por mi parte para dar la palabra a las autoridades que me acompañan en esta mesa. El Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Galicia pretende, con esta jornada técnica, dejar claro su posicionamiento respecto a la necesidad de la ejecución del eje atlántico. La incertidumbre es un mal a evitar. La inseguridad, la desconfianza y la falta de certeza sobre políticas, planes o actuaciones concretas genera dudas en las empresas, en la planificación de inversiones y, en definitiva, en el progreso económico. Desde el Colegio de Caminos, habida cuenta del especial protagonismo y liderazgo de los ingenieros de caminos en el mundo del transporte, la movilidad, la construcción de obras públicas y la ordenación del territorio, vemos como una necesidad y una oportunidad cierta y eficaz la ejecución del eje atlántico para la vertebración del territorio y luchar contra la despoblación. ¿Cuáles son las actuaciones que solicitamos y pensamos que durante esta jornada concretaremos? La electrificación total de la línea ferroviaria, dotar las líneas de la red básica con servicio para 22,5 toneladas de carga por eje, 100 km por hora de velocidad y la posibilidad que circulen trenes de 740 metros de longitud. La implantación íntegra del ERTMS y ancho de vía nominal para las nuevas líneas ferroviarias de 1.435 milímetros. Y sin más comentarios, tiene la palabra el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro. Muchas gracias. Moi ben, pois, moitísimas grazas ao decano, señor delegado do Goberno, presidente da DIF, secretario xeral, autoridades, amigos e amigas, moi bo día, e a verdade que sempre un placer acudir a unha xornada, neste caso, organizada polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, que teño que dicir un colexio que me congratula, que está especialmente activo nos debates importantes para o noso país e para a nosa cidade. Está activo a profesión e o colexio no debate sobre o futuro portuario da Coruña e, evidentemente, está moi activo tamén este debate importantísimo sobre o ferrocarril en Galicia. Por lo tanto, para min non deixa de ser un placer acudir hoxe aquí, porque falamos de ferrocarril, pero en realidade falamos de moito máis que de vías férreas. Falamos de demandas históricas da sociedade galega, falamos de oportunidades de futuro, nun século, este século XXI, onde a interconexión entre as cidades van a ser cruciais para alcanzar o desenvolvemento e para facelo en común, para facelo cooperando, intercambiando, conectándonos, e esa conexión é fundamental para garantir tanto a xustiza social como a equidade. E no tema do ferrocarril é curioso que sobre o papel poucas cosas concitan máis unanimidade entre as forzas políticas, entre as institucións, pero o certo é que ao mesmo tempo en Galicia históricamente sempre se lanza a mensaxe da falta de investimento, da insuficiencia, da necesidade de máis conexión ferroviaria para Galicia, e isto non é novo. Xa o decía Curros Enríquez no século XIX, decía que, falando da necesidade de traer o progreso a Galicia, Curros xa decía que ese progreso tiña que vir nas vías do ferrocarril. E 2 séculos despois, continuamos un pouco desde Galicia dicindo o mesmo, falando da necesidade de conectarnos con ferrocarril, conectarnos co resto de Europa, de como a competitividade da economía galega depende desas conexións, e vemos que tamén esas declaracións de intencións ou esa aposta teórica está aí, pero desde logo sigue habendo unha reclamación do noso país de conectarnos co progreso, neste caso xa non no século XIX, sino no século XXI.
A interconexión entre cidades é un dos obxectivos da Axenda 2030, non? Deses obxectivos de desenvolvemento sostible que lanzaron as Nacións Unidas, que falan desa conexión como unha necesidade para a cohesión dos territorios, non? E tamén na propia diagnose que temos feita dende o Concello da Coruña nesa Estrategia Metropolitana de Innovación, unha das conclusións aos que chegou o equipo técnico redactor da Universidade da Coruña era tamén a dependencia ou interdependencia entre a conectividade ferroviaria e o despegue económico da Coruña e da súa área metropolitana. Por o cal, eu creo que é necesario que dende a Coruña, que dende Galicia, lancemos unha vez máis esa mensaxe a todos os niveis da administración autonómica, estatal, pero tamén a comunitaria, sobre a necesidade de mellorar as nosas conexións por ferrocarril. Creo que nestes momentos hai dous elementos importantísimos, ou tres, se me permitides, no que a Coruña demanda esa preocupación. Unha é esa intermodalidade, a estación intermodal, a chegada do AVE a Coruña e a nova estación que, afortunadamente, desta semana tivemos noticias positivas e que vai ben encamiñada. A conexión coa rede europea de transporte, creo que é fundamental que o Porto da Coruña este unido a esa rede europea de transporte para poder ter unha saída ás nosas mercancías e para que podamos ser lugar de importación e de exportación e profundizar nesa vocación logística que tamén vai a ter a área metropolitana da Coruña. E eu aí, esta semana, sí me quedei preocupado coa exclusión do eixo Vigo-Porto da rede europea principal e, por tanto, esa unión entre Lisboa e a Coruña queda, por así decirlo, non digo eliminada, pero sí, creo que con certos problemas, ainda que despois podemos falar máis do asunto, e, desde logo, a conexión a Punta Langosteira, esa conexión ferroviaria. Desde logo, se o noso porto é un porto fundamental na rede europea de transporte e o corredor atlántico va a ser unha realidade, tamén é fundamental que rematemos esa realidade coa conexión ferroviaria a Punta Langosteira e poder ter tamén un servicio fundamental para que o porto despegue. Creo que é un momento crucial para a Coruña e para Galicia, e neste momento crucial creo que compre que estemos atentos e atentas e non perder, valga a redundancia, o tren nestes momentos que creo que sería moi necesario. Evidentemente, hai outras cuestións que temos enriba da mesa, esa conexión ferroviaria con Ferrol, ir definindo pouco a pouco un modelo de mobilidade metropolitana donde seguramente as cercanías e unha infraestructura ferroviaria de cercanías teña que ser moi importante para esa mobilidade nun área metropolitana de 400 e pico mil persoas e para poder ir cumplindo outros obxectivos tamén da Axenda 2030, do desenvolvemento sostible, a loita contra o cambio climático, ter unha mobilidade máis branda ou que permita ir desplazando o centro de gravidade do vehículo privado aos sistemas de transporte colectivo e cohesionar esa rexión ártabra que é a rexión urbana máis importante de Galicia, o principal motor económico de Galicia e, desde logo, unha das máis pobladas do noso país. O debate, como ven, é un debate moi importante, por tanto, creo que compre felicitar unha vez máis ao Colexio por poñer este debate enriba da mesa, un debate que vai a servir para definirnos como cidade no futuro e por rematar, falando da importancia que se lle dá históricamente ao ferrocarril, empezaba citando a Curros, e Curros decía ou escribía cando a primeira locomotora chegou a Ourense, dice: por onde ela pasa fecunda terreos, espértanse os homes e florecen os eidos. Esa importancia era a importancia do ferrocarril no século XIX, creo que sigue sendo a importancia do ferrocarril no século XXI. Moitas grazas. Delegado del Gobierno tiene la palabra. Muy bien. Buenos días. Estimado alcalde, querido Julio, secretario general de Infraestructuras, presidente de ADIF, querido Urcola. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia la invitación a este encuentro
Y, en segundo lugar, pues felicitar al decano y a la directiva por la organización de esta jornada técnica sobre el ferrocarril en nuestra comunidad. Y además, aprovechando que como delegado del Gobierno ya no puedo poner en valor los logros que ha hecho el Gobierno, pues voy a hablar de vosotros y voy a hablar de los temas que afectan. Si no, evidentemente, haría otro tipo de intervención, pero buscaré la neutralidad que tengo que hacer como delegado del Gobierno y tendré que tragarme muchas de las cosas que me gustaría decirles de lo que hacemos por el ferrocarril, lo que hacemos por las infraestructuras y lo que hace este Gobierno. Pero lo importante son estas jornadas y considero pues un acierto, porque las infraestructuras para el noroeste y de manera especial para Galicia, que siempre dependen de su red de carreteras, de su red ferroviaria, de sus puertos y de aeropuertos, pues para conectarse con el resto de España y del mundo, porque somos una comunidad periférica dentro de un contexto además europeo que nos hace más periféricos. Pero curiosamente somos dos provincias de Galicia, que son la cuarta y la séptima exportadora de España. Por eso, centrar la oportunidad en el ferrocarril y poner sobre la mesa cuestiones técnicas, cuestiones económicas, cuestiones presupuestarias, es una oportunidad para analizar proyectos y propuestas que nos señalen necesidades y soluciones, para colocar esas propuestas y colocar esas realidades en que Galicia se posicione en esta parte inicial del siglo XXI, de verdad, en el siglo XXI. Y también es una oportunidad, y quizá más importante, por una apuesta en común entre las administraciones, entre los organismos públicos, entre las entidades profesionales y entre la sociedad civil, una apuesta en común de lo que queremos en las infraestructuras para Galicia, para que desde la cooperación, desde la lealtad institucional, desde la corresponsabilidad, desde el acuerdo, las cosas salgan más fáciles. Porque además es inteligente hacerlo de esa forma. Y confío de que de este análisis, de este debate, de estas importantísimas jornadas, además con unos ponentes de una gran calidad, podamos salir en común con unas ideas más claras y objetivos concretos, ¿no? Por ello, insisto en felicitar al Colegio de Ingenieros de Caminos por esta jornada, pero también por el trabajo que venís realizando a lo largo de los años para favorecer el debate, para ser un foro siempre de intercambio de ideas del que siempre se sale beneficiado a quienes servimos, que es a Galicia, ¿no? Un colegio con su decano, Enrique Urcola, que tengo pues la suerte de conocerlo desde hace muchísimos años, un ingeniero de prestigio, volcado en lo profesional, pero sobre todo empeñado en que se conozca la labor de los ingenieros en la construcción de un país, en la construcción de Galicia. De un colegio que hace un trabajo incansable en pro de una comunidad y que hace algo que tiene que hacer, que es demandar más y mejores infraestructuras. Y así lo entiende el Gobierno de España. De ahí su compromiso. Pues compartimos la idea, y seguro que mejor que yo lo hará el secretario general de Infraestructuras y la presidenta de ADIF, de que las infraestructuras vertebran, que unen territorios, que acortan distancias y son parte fundamental para garantizar el crecimiento económico, para favorecer el progreso y para el bienestar de nuestra comunidad. Porque en el fondo, las decisiones económico-técnicas tienen un fin, la cohesión social y el bienestar social, por lo menos para el Gobierno que tengo el honor de representar. Yo estoy seguro que el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, en su intervención, así como la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en su exposición final, les quitarán de muchas dudas que puedan tener. A ambos quiero agradecer su presencia en esta jornada y también me van a aprovechar de agradecerles la dedicación que le han prestado a esta delegación del Gobierno ante las demandas que siempre trasladaba desde Galicia. Estoy convencido que esta es una buena oportunidad para hablar, para debatir, para conocer las propuestas, para conocer los proyectos y, sobre todo, para informar verazmente a la sociedad. Muchas gracias y enhorabuena. Escuchamos ahora el siguiente. Sí. A continuación, Javier Izquierdo, secretario general de Infraestructuras,
nos va a dar la primera ponencia. Nosotros simplemente decir que tuvimos la suerte el 17 de septiembre de estar en Gijón en una ponencia que presentó Javier Izquierdo, y desde ese momento dijimos que estas jornadas que teníamos en la cabeza de hacer queríamos que estuviese el presente, porque nos transmitió todo lo positivo que se puede transmitir en eso que decía yo de las incertidumbres que no nos vienen bien. Y nada más, Javier, muchas gracias por venir. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Gracias por la invitación y por las amables palabras de presentación, en primer lugar. Y, en segundo lugar, gracias por tomar esta iniciativa. Creo que es muy positivo para cualquier sociedad, en este caso en particular para la sociedad gallega, que instituciones como el Colegio de Ingenieros, que la sociedad civil organizada a través de distintas instituciones, sea capaz de promover y de participar en debates que, sin ningún género de dudas, son tremendamente positivos para el desarrollo de una comunidad, en este caso de la comunidad gallega y de una ciudad como Coruña, ante los retos que nos vienen a todos y que, por tanto, la medida en que seamos capaces de impulsar debates en los que compartir ideas y propuestas, seguramente alcanzaremos muchos más éxitos. Yo creo que se alcanzan muchas más cosas desde el debate y compartir propuestas que de la confrontación, y, por tanto, cualquier iniciativa en la que al Ministerio de Fomento se le solicite estar presente por cualquier institución, sin duda, allí que cuenten con nosotros, que estaremos encantados de participar en estos debates y, desde luego, recoger todas las demandas y las inquietudes, ¿no?, en este caso de la sociedad gallega, a través de estas jornadas. Bien, como el título de la ponencia, o lo que se me pidió que hablara, es fundamentalmente del transporte por mercancías, y además vinculado en este momento a lo que sería el recientemente presentado Plan Director del Corredor Atlántico, que es un documento que estamos acabando de concluir y que queremos circular también por distintas administraciones y entidades para recibir todas las aportaciones, y, por tanto, creo que es un contexto muy bueno para poder llevar a cabo esta jornada. Ha sido casualidad, además hemos tenido que aplazarla en varias ocasiones por distintas razones, pero creo que la oportunidad del momento es muy positiva y muy favorable por, como digo, esa reciente presentación del Plan Director del Corredor Atlántico que hacíamos hace apenas un par de semanas en el Ministerio de Fomento. Bueno, estos son un poco los contenidos de los que yo les voy a hablar en mi presentación, por situar un poco el texto general de nuestro país. Yo creo que es importante que algunas cosas de estas ahora les explicaré se conozcan. En segundo lugar, cuáles son las prioridades del Ministerio de Fomento en la política de infraestructuras. Algunas cuestiones en relación con el Corredor Atlántico, para que hay algunos conceptos que yo creo que es importante que queden claros. El tema de los accesos ferroviarios a los puertos de Galicia, donde tenemos una tarea importante. Y quiero hablarles de algo que acaba de ponerse en marcha en nuestro país también, de las autopistas ferroviarias, porque creo que ahí hay buena parte del futuro del desarrollo de las mercancías por ferrocarril, y, por tanto, me parece que es un tema que, aunque en este momento todavía no hay ninguna definida en este entorno, en el noroeste de la península ibérica, pero creo que esto es algo, a mí siempre me interesa mucho la colaboración del sector privado en estas cuestiones, y creo que juegan un papel además determinante, y esto yo creo que será un aspecto importante de la intervención. Y, por último, las conclusiones. Bueno, hay algunas cuestiones que, por situarnos en el contexto europeo, no somos como cualquier otro país de Europa. Somos un país periférico y, por tanto, no somos un país de paso como puede ser Francia o Alemania, donde, por tanto, todos los tráficos de mercancía que quieran atravesar Europa tienen que pasar prácticamente obligatoriamente por esos países, por el centro de Europa. Y nosotros, por contra, somos un país periférico y que, por tanto, básicamente los tráficos que vamos a ser capaces de generar serán los que nosotros seamos capaces de captar y nuestra propia producción, o los que traigan bienes de consumo a nuestra economía. Por tanto, tenemos una situación diferente. Tenemos una orografía que no es la de otros países europeos, yo creo que se ve claramente en este mapa, y esto tiene unas implicaciones en cuanto al desarrollo del ferrocarril en nuestro país, en cuanto a los requerimientos técnicos y en cuanto a las soluciones que se pueden dar y el coste que hay de algunas infraestructuras en nuestro país, pues que no es, en teoría no es comparativamente tan barato como en otros países de Europa, pero, sin embargo, lo que está diciendo el propio Tribunal de Cuentas Europeo y algunos estudios es que en España la inversión por kilómetro de alta velocidad, por ejemplo, y la ganancia en tiempo por cada millón de euros invertido
en alta velocidad, sin embargo es la más eficiente de todos en cuanto al coste de la inversión y, por tanto, aunque tenemos más dificultades, sin embargo hemos sido, yo creo que, capaces de gestionar mejor los recursos que hemos tenido para nuestras líneas ferroviarias. Tenemos otra característica importante, que es que en este momento tenemos 3 anchos de vía en nuestro país. Tenemos el clásico ancho ibérico, la red de ancho métrico, que aquí también en Galicia, en el norte sobre todo, ustedes la tienen, y la nueva, el nuevo ancho internacional, nuevo en España, porque evidentemente ya implantado en otros países, pero que nos supone un reto en cuanto a cómo pasar de unos anchos a otros y, por tanto, genera también algunas dificultades, junto con otras cosas que a veces se ven menos, pero que, sin embargo, también generan una complejidad importante en la interoperabilidad del sistema ferroviario, que es todo lo que atañe a los sistemas de seguridad, de señalización, donde probablemente incluso los retos son casi más importantes que el propio cambio de ancho, donde ya hay soluciones tecnológicas para resolver estos problemas, y algunas carencias que tenemos que ir solventando en el futuro, como la completa electrificación de por lo menos los corredores fundamentales, y en este momento las diferentes tensiones de electrificación que tenemos, que obviamente nos hacen pensar en que necesitamos un material rodante bitensión y, por tanto, con unos requerimientos más complejos que los que puede haber en otros países. Unas pinceladas sobre los tráficos portuarios, que fundamentalmente, como ven, en nuestro país están muy concentrados en el Mediterráneo. Esto es una cuestión geográfica. El Mediterráneo es la vía de paso de todo del lejano oriente a través del canal de Suez hasta cruzar el Atlántico hasta el continente americano, y, por tanto, se convierte, por una cuestión únicamente de geoestratégica, de geolocalización, pues en una ventaja comparativa que evidentemente otros puertos no tienen, y esa es un poco la diferencia de tráficos que hay entre la cornisa atlántico-cantábrica y la cornisa mediterránea de nuestro país. Aquí tienen un poco los datos de los puertos, especialmente de los gallegos, también algunos del resto de la cornisa cantábrica. Se mueve 1 de cada 5 toneladas de nuestro país de tráficos portuarios entran y salen por los puertos de la cornisa atlántica. Por tanto, hay un reto, ¿no?, de captar más tráficos, de ser capaces de generar, de asumir más tráficos y, evidentemente, ponerlos a través del ferrocarril en el conjunto en otros lugares del continente europeo, ¿no? A pesar de ello, cada puerto tiene su especialización y, por tanto, cada puerto tiene unas posibilidades distintas. Digamos que no hay una competencia entre ellos en cuanto a la captación de tráficos. Hay algunas incertidumbres en cuanto a qué puede ocurrir con algunos de los tráficos de graneles, que en los próximos años probablemente su consumo caiga de manera significativa, todo lo que afecta al carbón fundamentalmente y su consumo para el sector energético, donde evidentemente habrá que plantear otras alternativas a lo que significa las posibilidades de estos puertos, pero, como les decía, si se fijan, cada uno de estos puertos tiene tráficos diferentes, con mercancías diferentes, y, por tanto, no hay, desde ese punto de vista, un riesgo de competencia en toda la cornisa cantábrica. Lo que hay que hacer es fortalecer su papel e intentar captar más tráficos de los que en estos momentos se tienen, ¿no? Bueno, si se fijan, ahí hay algunos datos más en relación con todo lo que suponen los tráficos de los distintos puertos. Creo que por avanzar quizás es más interesante pasar ya al siguiente de los apartados. Este primer apartado, que es un poco el diagnóstico, donde nos encontramos, cuáles son las características de nuestro país, cuáles son las características de nuestros puertos en el sistema de la logística y, por tanto, qué decide hacer el Ministerio en base a ese diagnóstico y cuáles son sus prioridades. Bueno, hay algunas de carácter general que afectan a toda la política de transportes, donde lo que está planteando el Ministerio en este momento, el ministro, y lo que está planteando es que haya un cambio en cuanto a la concepción de las infraestructuras. Las infraestructuras no son un fin en sí mismo, las infraestructuras son un medio, y este es un cambio que yo creo que tenemos que asumir y digerir, porque tengo la sensación de que muchas veces pensamos más en las propias infraestructuras como solución de los problemas que en lo que hay que hacer encima de las infraestructuras, que es lo que realmente va a dinamizar la economía. Y al final de la intervención, cuando les hable de las autopistas ferroviarias, espero poder trasladarles esa idea. Hay una demanda constante de infraestructuras como solución de los problemas y, en mi opinión, creo que esa no es la única baza para resolver o dinamizar un territorio.
Creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con la actividad económica, con la logística especialmente, que sin duda son mucho más potentes y más poderosas que la propia construcción de infraestructuras. Pero en este caso, sobre todo las prioridades que se ha marcado el Ministerio, por encima de todo está la seguridad. Esta es una cuestión fundamental. No podemos tener infraestructuras con los déficits de mantenimiento que ha habido en la etapa del último gobierno, del anterior gobierno, donde durante 7 años, donde prácticamente la inversión en ferrocarril convencional ha sido muy escasa, donde no ha habido ninguna compra de material rodante, especialmente de pasajeros en media distancia y cercanías, o donde la red de carreteras del Estado ha tenido un nivel de conservación que ha llevado incluso a la paradoja de que la única medida de seguridad que se tomara era limitar la velocidad a 80 por hora, lo que pone de manifiesto que no son infraestructuras seguras y que además penalizan el transporte de mercancías también cuando uno tiene que limitar su velocidad. Por supuesto, todos los temas de cambio climático, de empleo de energías distintas y que generen menos gases de efecto invernadero, movilidad sostenible, a eso me estoy refiriendo, y todo lo que tiene que ver con algunas de las cuestiones de las que hablaré ahora, la conectividad y la competitividad para las infraestructuras como un impulso, pero sobre todo el transporte, insisto, más que las infraestructuras como motor de esa competitividad y conectividad. Tenemos una preocupación importante en generar modelos de estabilidad de la inversión pública. Este es un aspecto que nuestro país sufre. Cuando entramos en crisis, la inversión pública cae de forma muy acusada y, sin embargo, cuando hay la economía va bien, pues el incremento de la inversión es también muy procíclico y hay que tratar de generar una estabilidad en la inversión pública como ocurre en otros países de nuestro entorno. Y, por último, de esto también hablaba algo antes, que las infraestructuras sirvan para el crecimiento económico, pero insisto, y aquí luego les haré alguna reivindicación también a la sociedad civil y a los empresarios, que creo que también tienen que ser algunos de los actores importantes en aprovechar el máximo potencial de las infraestructuras que pagamos con los impuestos de todos los españoles. Bueno, en el conjunto, ven aquí un poco las ideas ya descendiendo un poquito a los temas de transporte, especialmente de mercancías. En primer lugar, lo que es el impulso de las redes transeuropeas con la ampliación de los corredores. Ahora me referiré al corredor atlántico y cuáles han sido los avances que ha habido en estos aspectos. Vamos a dotarnos de un instrumento de planificación que la ley obligaba a contar con él en el año 2016, pero del que no se había hecho absolutamente nada por parte del Gobierno anterior, que es la estrategia indicativa del sector ferroviario, que nos va a permitir planificar de manera estratégica el futuro de nuestra red ferroviaria con cuestiones que no solo son hasta dónde llega determinada infraestructura ferroviaria, sino cómo adaptamos algunos cambios que probablemente vamos a tener que hacer en los próximos años, como el cambio de ancho o como cuestiones como la homogenización de los sistemas de seguridad, que en este momento tenemos algunas dificultades para facilitar la interoperabilidad. Y, por tanto, este es un documento, para mí es muy importante, este es un documento clave de la planificación de los próximos años y que después servirá para abordar el contrato programa con Adif y, por tanto, establecer esa relación que tiene que haber entre el Ministerio de Fomento y Adif a través de una programación de las inversiones, pero con un marco de estabilidad que en estos momentos, o por lo menos con un marco de estabilidad más estratégico del que en este momento conocemos. Prioridad en cuanto al impulso del tráfico de mercancías por ferrocarril. Esto es algo que no nos podemos permitir estar en los niveles tan bajos que tenemos, en los que solo el 5% de las mercancías se mueve por ferrocarril en nuestro país, frente a países de nuestro entorno que están entre el 20 y el 30%, y que, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de trasladar buena parte de las mercancías que ahora lo hacen por carretera al ferrocarril, obviamente optimizando los costes y obviamente también garantizando algunas ventajas que puede aportar el ferrocarril, como es quizá la mayor fiabilidad en tiempos, si somos capaces de hacer algunas cuestiones que creo que son prioritarias para el desarrollo del tráfico de mercancías por ferrocarril. Y el último apartado, el de la gestión de cadenas logísticas completas, de este hablaré después en la parte de las autopistas ferroviarias, y este es uno de los que a mí me parece más importante, con este cosa que pone ahí, visión puerta a puerta, porque este es uno de los elementos clave en pensar el movimiento de mercancías con un carácter multimodal y no sola y exclusivamente en cómo vemos las mercancías por la carretera, por el ferrocarril, por barco, sino cómo podemos hacer que haya mercancías que utilicen distintos modos de transporte para llegar desde el punto de salida al punto de partida y que todo eso esté perfectamente interrelacionado para optimizar también los costes de transporte.
Bueno, una reflexión sobre el corredor atlántico. No se me asusten con esta primera diapositiva. No es que se haya caído Galicia y el noroeste del corredor atlántico. Esta es el actual reglamento CEF, el reglamento Conectar Europa, que establece los actuales corredores transeuropeos y que se está revisando en estos momentos. Por eso les digo que no se asusten con esta diapositiva, porque esta es la realidad de hoy y ahora les hablaré de la realidad de futuro. Esta diapositiva fundamentalmente está pensada para explicarles cuál es el origen de estos corredores que vienen de las directivas comunitarias de redes transeuropeas y, sobre todo, que en España tenemos dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, que sin duda alguna para el Ministerio de Fomento ambos están al mismo nivel de prioridad. Y esto es una cuestión que me interesa que quede muy clara, especialmente aquí en Galicia. No hay un país cohesionado y vertebrado si no consideramos los dos corredores al mismo nivel y por eso para el Ministerio de Fomento ambos están al mismo nivel de prioridades en cuanto a las actuaciones para cumplir los requisitos que en este momento exige la normativa comunitaria. Bien, ahí ven ya la imagen, el actual y el que seguramente va a ser el reglamento CEF que se va a aprobar. Los reglamentos comunitarios tienen una tramitación compleja. Hubo una propuesta de la Comisión que incorporó todo el noroeste ibérico. Ha habido un debate en el Parlamento en el que se han incorporado dos ramales al corredor mediterráneo y todavía queda una última fase entre el Consejo de Ministros, lo que se llama un trílogo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros para establecer la última, ya la definitiva versión del nuevo reglamento CEF, en base al cual se podrá optar a las ayudas de este reglamento. Estos son los corredores en la red básica, pero debajo de esa red hay otra que es la red global, donde hay otras conexiones que también para este Gobierno son importantes y de las que luego hablaré porque afectan al corredor atlántico y donde, por supuesto, también se puede optar a algunas de las ayudas europeas. Bueno, aquí lo ven ampliado, esa ampliación de los corredores en este momento. Esperamos, obviamente, que se apruebe al menos con esta configuración e intentaremos conseguir alguna cosa todavía en el debate que pueda ser importante para el refuerzo de la red transeuropea de transportes. Bueno, para mí hay un aspecto que es muy importante de estos corredores. En primer lugar, ya les he hablado de la posibilidad de optar en procedimientos de concurrencia presentando proyectos a ayudas que pueden llegar a una cofinanciación de hasta el 50%, pero hay un aspecto que es muy importante y es la visibilidad. Cuando un inversor chino, indio, de donde venga, busque un mapa de las conexiones ferroviarias europeas, probablemente no va a venir a mirar las de España, entrará en la página de la Agencia Ferroviaria Europea, se encontrará con estos corredores y obviamente lo que esté en esos mapas pues tendrá una visibilidad muy importante y el hecho de que ahora se haya incorporado esa parte del noroeste ibérico pues aporta unas ventajas que hasta ahora la actual configuración del reglamento CEF no proporciona y por tanto va a significar que nos situemos en el mapa y que seamos más visibles y por tanto tengamos más oportunidades de atraer tráficos que hasta ahora, que las posibilidades que tenemos ahora cuando no aparecemos en esas cartografías que la Comisión Europea, vuelvo a ponerla, la verdad es que son cartografías un poco malas de diseño y tal y de los trazados, pero bueno, es importante que aparezcan y que se vea que hay algunos puertos que están conectados a esa red ferroviaria de carácter transeuropeo. ¿Qué caracteriza a esa red transeuropea o cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en el año 2030? Ya los anunciaba el decano en su presentación. Tienen que ser líneas que estén completamente electrificadas, tienen que ser líneas con un carril de 22,5 toneladas de carga por eje, tienen que tener una velocidad de diseño mínima de 100 km por hora, tienen que permitir trenes de 700, ahí hay una errata, son 750 metros, por tanto, con apartaderos para permitir parar esos trenes y el cruce de distintos convoyes y la implantación del RTMS, el sistema de seguridad interoperable en toda Europa y que, por tanto, permitirá circular trenes por todo el continente sin necesidad de andar cambiando de material rodante que ahora nos ocurre, ¿no? Y cuando cambiamos de unas líneas a otras tenemos serios problemas. Bueno, todas estas son actuaciones que ADIF ya tiene en marcha y que, por tanto, estamos en disposición de alcanzar ese horizonte del año 2030 cumpliendo estos requisitos.
Hay otro requisito que no es exigido por esta configuración de la red transeuropea, que es el ancho internacional. Todo el mundo asocia, sobre todo alta velocidad, ancho internacional. Bueno, los trenes alta velocidad es porque corren mucho, no es porque vayan por una línea de un determinado ancho, y uno no es corredor transeuropeo porque tenga ancho internacional, sino que lo es por los requisitos anteriores. Lo cual no quita para que en ese documento del que yo les hablaba antes, de la estrategia indicativa, estemos contemplando o vayamos a contemplar cuál tiene que ser el escenario en el medio y largo plazo, esto no es una cosa inmediata, de unificación de nuestro ancho ferroviario al ancho internacional, al menos en estos corredores, y sobre todo que lo hagamos resolviendo los conflictos que puede haber, porque evidentemente no es inmediato cambiar de ancho y tiene implicaciones en cuanto al material rodante que tienen las empresas ferroviarias y cómo tenemos que generar esas transiciones para garantizar que los tráficos que al menos hoy existen no se pierdan y no penalicemos situaciones que hay en este momento simplemente por cambiar la infraestructura, cuando a lo mejor hay otros requerimientos para las empresas que son mucho más interesantes que el mero ancho de cambio de ancho, y que, como digo, puede penalizar que se haya comprado un determinado material rodante y que en un plazo muy breve de tiempo, sin haberse amortizado, sea una inversión que a las empresas no les sirva. Y, por tanto, esta es una cuestión clave. ¿Tendremos que tener ancho internacional? Sí. ¿Cuándo? Pues en un plazo no tan cercano, y hagámoslo sobre todo con cautelas para facilitar la actividad de las empresas que van a operar por toda nuestra red ferroviaria. Bueno, en particular, en lo que atañe al corredor atlántico, en la parte noroeste, sobre todo, bueno, hoy estamos en Galicia, voy a hablarles sobre todo de las cuestiones de Galicia. Si se fijan aquí, ahí están los recorridos del corredor atlántico que han sido incorporados, pero nosotros, el Ministerio de Fomento, hemos incorporado otros corredores complementarios que están en la red global y que evidentemente para nosotros también tienen un nivel de prioridad muy similar, porque cierran itinerarios y porque permiten, por tanto, desarrollar diferentes tráficos de mercancías y aprovechar la infraestructura que tenemos, además modernizándola, como ahora les pasaré a relatar, aunque esto es más propio, no sé si luego la presidenta de ADIF entrará más al detalle, pero esta es una actuación que sobre todo desarrolla ya ADIF en estos momentos y que tiene como objetivo fundamental, pues como ven ustedes ahí, en el tramo entre Vigo y León, pues va a haber una renovación de infraestructura, renovación de estaciones, ampliación de los apartaderos a 750 metros, adecuación de los gálibos, este es uno de los problemas que tenemos en muchos lugares, y toda esa modernización de las instalaciones de seguridad, de implantación de RTMS que yo les hablaba antes, con una inversión prevista para esos 420 kilómetros de 650 millones de euros, y que va a permitir conectar directamente ya todos los tráficos gallegos con la meseta y, por tanto, con el resto del corredor atlántico. Vigo a Coruña, que es el actual corredor ya, que está con un nivel de intensidad para pasajeros muy importante, y donde todavía hay que acometer algunas infraestructuras, siempre hay que acometer mejoras, aunque ya es un eje muy consolidado y con un buen nivel de servicio. Obviamente hay algunas cuestiones que tienen que ver con la electrificación, la renovación de algunas electrificaciones o mejora de instalaciones que también llevarán algunas inversiones importantes. Y estas son algunas de las actuaciones complementarias al corredor y que nos permiten un mallado y nos permiten algunas conexiones, sobre todo puertos de Coruña y Ferrol con la meseta, sin tener que hacer todo el recorrido por la fachada atlántica, y donde aquí también va a haber una inversión importante de en torno a 296 millones de euros, con esa misma idea de renovar la infraestructura, de adaptar los gálibos, todo lo que tiene que ver con electrificación. Esta es una línea que tiene algunos tramos todavía pendientes de electrificar, y sobre todo el tema de los apartaderos de 750 metros, que es lo que permite circular trenes con las longitudes que hacen competitivo el transporte de mercancías por ferrocarril. En cuanto a la conexión con Vigo-Porto, en estos momentos estamos concluyendo la electrificación en la parte española y también en la portuguesa, y por tanto tendremos ya esas líneas electrificadas y dando un mejor servicio, pero es evidente que aquí tenemos un reto en el medio plazo, que es fortalecer este eje, es fortalecer esta conexión entre Galicia y el norte de Portugal. Aquí también quiero decirles que, a pesar del impulso del Gobierno español, tenemos que contar con otro país, tenemos que contar con Portugal, donde en estos momentos el debate
de las líneas especialmente de alta velocidad y de las inversiones ferroviarias, pues no es un debate sencillo, han tenido polémicas muy importantes y, por tanto, lo que tendremos que hacer es ir acompasando los ritmos de inversión, obviamente con todas estas propuestas que significarán completar la salida sur ferroviaria de Vigo, posible nuevo acceso al puerto de Vigo y todas las actuaciones que vengan anudadas a ello y, obviamente, con una mejora también de las actuaciones en Portugal. Pero creo que este es un corredor donde tenemos en los próximos años los dos países que trasladar a la Comisión Europea que es un corredor de primer nivel, que ya puede optar a ayudas en estos momentos con el reglamento CEF, forma parte de la red global de los corredores transeuropeos, pero que evidentemente tiene que tener un fortalecimiento, una mayor visualización y además creo que en esto siempre contaremos con el apoyo de la Comisión Europea, a la que este tipo de proyectos de carácter transfronterizos para ellas son muy importantes y le da una prioridad muy significativa. Bueno, un repaso rápido de los accesos a los puertos. En el caso del puerto de Langosteira, que se refería al alcalde también y demandaba la conexión ferroviaria, tenemos ya el estudio informativo aprobado. Es verdad que nos falta, se está redactando el proyecto de esa conexión ferroviaria, pero es verdad que nos falta todavía una pequeña conexión a la red convencional en la estación de Uses, en la que tenemos que hacer un pequeño estudio informativo complementario para evitar un problema que tenemos ahora con esta solución, que es hay algunos conflictos entre los tráficos de pasajeros y los posibles tráficos de mercancías y tendremos que completar un pequeño tramo de varios kilómetros, definir un nuevo trazado para completarlo, mejorar la conexión y a partir de ahí pues completar los proyectos y en su momento obviamente pues con la oportuna financiación pues acometer este acceso que es fundamental para el nuevo puerto de Coruña. Bueno, el acceso ferroviario al puerto del Ferrol, esto está en obras en estos momentos, se está pagando todo desde el Fondo de Accesibilidad Portuaria, dependiente de puertos del Estado, y por tanto, esto en próximos, no recuerdo exactamente los plazos, pero bueno, las obras concluirán y por tanto habrá una nueva conexión ferroviaria con el puerto exterior de Ferrol, no tardando mucho y, como digo, completamente financiada a través del Fondo de Accesibilidad Portuaria, que son las aportaciones que hacen los puertos de toda España para financiar los accesos terrestres al conjunto de estas infraestructuras portuarias. Y a esto que me quería referir de las autopistas ferroviarias, sobre todo, las autopistas ferroviarias no es una infraestructura. Esto es a lo que yo me refería antes cuando la demanda habitual son infraestructuras, pues esto no es una infraestructura, la autopista ferroviaria es un servicio que ofrecen empresas logísticas para transportar mercancías, fundamentalmente semirremolques de camión que salen de la carretera y se suben a un camión y que hacen recorridos del entorno de 1000 kilómetros, en este caso 1000 o más kilómetros, pero de ese entorno de 1000 kilómetros, garantizando unos tiempos y, por tanto, eso implica que los administradores de infraestructura ofrezcan buenos surcos para que los trenes circulen y garanticen que la hora de salida y la de llegada es la que se ha comprometido con quienes contratan el servicio y que en España recientemente se acaba de poner en marcha uno que conecta el puerto de Barcelona con Bettemburg, en Luxemburgo, y que en su primera expedición pues desplazó semirremolques del orden de 8 nacionalidades distintas y, por tanto, tiene un potencial en el futuro muy importante. El Ministerio ha sometido a consultas a través de manifestaciones de interés la posibilidad de llevar a cabo algunas autopistas ferroviarias, especialmente en el corredor atlántico y en el Mediterráneo. Hay algunas empresas que han manifestado su interés por desarrollar esto y vamos a publicar en breve otra manifestación de interés que afectará sobre todo a los corredores troncales de la península ibérica y seguiremos planteando algunas de estas cuestiones porque yo creo que aquí es donde los empresarios tienen el reto fundamental. Me alegra que además esté el secretario general de la Asociación de Empresas Ferroviarias, porque creo que lo importante de esto y lo que demuestra este servicio de autopistas ferroviarias es algo a lo que me refería antes del puerta a puerta, que es la importancia del sector logístico para mover el tráfico de mercancías. Podremos tener las mejores infraestructuras, pero como no tengamos buenas empresas logísticas que sean capaces de captar tráficos marítimos, subirlos al tren, bajarlos en otro punto y hacer los últimos kilómetros en camión, las infraestructuras estarán ahí, serán muy buenas, pero realmente no cumplirán el fin que tienen que cumplir, que es dar servicio a la sociedad. Y por tanto yo aquí siempre pido la máxima implicación
de las empresas, por supuesto de las administraciones para impulsarlo, pero creo que aquí hay un nicho de negocio, creo que hay oportunidades para trabajar y creo que hay futuro. Pero me gusta mucho insistir en esta idea. El reto no es tener infraestructuras, el reto es tener un tejido productivo capaz de mover mercancías y el reto es tener buenas empresas logísticas capaces de captar tráficos para moverlos, en este caso, por nuestra red de ferrocarriles. Quédense con esa idea. Para mí, desde luego, es una de las más importantes que yo creo que les puedo trasladar hoy y es el reto que probablemente tenemos ante una dotación de infraestructuras que empieza a tener un grado de madurez en comparación con otros países de Europa razonable. Nuestro reto probablemente está más en la logística y en cómo prestamos estos servicios ferroviarios. Bueno, ahí hay alguna descripción respecto a este servicio. Se ha empezado con 5 circulaciones semanales, un tren que va y otro que viene diario. Como les digo, trenes que en España en este momento salen con 400 y pico metros, en Francia añaden otro tanto y se van a 800 y pico metros y sobre todo lo importante es que esos 1.200 kilómetros se recorren en un tiempo que se sabe en el cual se va a llegar y por tanto esa es una garantía de fiabilidad, aparte del coste, muy ventajosa para las empresas que quieren mover sus mercancías. Bueno, por concluir, algo que atañe al corredor atlántico, que estamos en el momento ya final de la negociación de ese reglamento CEF, donde va a aparecer recogido ese corredor atlántico. Insistirles en la idea de que para el Ministerio de Fomento son prioritarios ambos corredores. La conexión de los puertos es una oportunidad desde el punto de vista de visibilidad y de conexión con esa red transeuropea y optar a la financiación que puede aportarse. Tenemos la ventaja en nuestro país, lo que en principio es un inconveniente, pero el haber ido creando esta red de alta velocidad que va en un itinerario distinto a la red convencional, también nos permite tener una buena red convencional en buena parte del país que va a servir para el tráfico de mercancías. Segregados los dos tráficos, yo creo que el potencial es muy amplio y, por tanto, el reto, como les decía antes, es optimizar esas inversiones. Hay un aspecto muy importante relacionado con la gestión logística en el que ADIF está muy involucrado, que es toda la gestión de terminales, donde además hay un esfuerzo por la implicación del sector privado, con el que además es imprescindible colaborar. Ese ejemplo de autopista ferroviaria de Barcelona responde un poco a esa idea. Una terminal que ADIF concesiona a un operador logístico que es capaz de captar tráficos marítimos, subirlos al tren y después de bajarlos del tren, llevarlos en camión hasta el último punto y optimizar toda la cadena logística y ir arañando en cada uno de los eslabones de esa cadena y obtener mejores costes de transporte para las empresas que se quieran mover sus mercancías. Y por último, insistirles en la idea en que lo importante ahora es la implicación también de los agentes económicos, de las empresas, del tejido empresarial para mover sus mercancías y, por supuesto, para captar tráficos que puedan venir de otros países. Muchísimas gracias. Ignacio Maestro es director general de Movilidad de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Movilidad. Bueno, Ignacio es un compañero, ingeniero de caminos también, y que evidentemente entre el público que estamos aquí es súper conocido por todos. O sea que sin más, Nacho, tienes la palabra. Enrique, decano, muchas gracias. Señor delegado del Gobierno, señor alcalde, secretario general de Infraestructuras, presidente de ADIF, público en general, muchas gracias. Tengo que empezar diciendo que me encuentro en una situación dual entre el nerviosismo, porque creo que hablar sobre este tema frente a un público para mí tan especial y con tantos conocimientos me genera un poco de vértigo, porque estamos hablando de un objetivo que yo creo que es estratégico, no solo para Galicia. Yo voy a hablar como representante del Gobierno gallego, pero creo que puedo hablar como representante del noroeste peninsular. Pero al mismo tiempo con un poco de tranquilidad, dado que, como decía Enrique, pues bueno, me siento en casa y el Colegio de Caminos, la Escuela de Caminos y en general, pues estas instituciones
para mí son donde yo me he criado, he aprendido y bueno, eso me da un poco de menos miedo y me sirve de red para esta presentación. Sin más, empiezo. Mi presentación la he ordenado intentando, y creo que bueno, es un poco complementaria con la de mis copresentadores, intentando explicar, yo creo que es importante para en general centrar el problema, qué es la red transeuropea de transporte, qué conseguimos con ella, que además de lo que decía el secretario general, que es visibilidad, también son fondos europeos, algo yo creo que es fundamental para las ingenierías, para las constructoras, para los ingenieros de camino en general. ¿Cómo estamos ahora? ¿Por qué entendemos que es tan importante y necesario el corredor atlántico noroeste en mercancías, que es como hemos llamado esa patita que creo que ya está a punto de estar incluida dentro de los reglamentos europeos? ¿Cómo está la tramitación europea de esta patita o antena que hemos llamado en algún momento? El diagnóstico de la situación actual de la red ferroviaria, las propuestas que hemos hecho, no solo desde la Xunta de Galicia, sino con el apoyo del Principado de Asturias y de la Junta de Castilla y León, y analizar un poco también la última propuesta que ha presentado el Ministerio de Fomento, aunque tengo que adelantar que alguna de las cosas ya ha ido adelantándolas el Secretario General de Infraestructuras. Bueno, lo primero es centrar qué significa la red transeuropea de transporte. Esto es un concepto que inventó la Unión Europea en el año 96 y lo que estaba intentando buscar no es solo una red de transporte de mercancías, ni de personas, ni siquiera de objetos en concreto, sino también de datos, de electricidad. Es una red multimodal que se monta sobre las redes nacionales y actúa en varias capas. Hay dos subredes, básicamente, y yo no soy capaz de darles un nombre, digamos, comprensible para mí, porque a veces dudo cuál es la principal y cuál es la secundaria, que sería lo que diría un ingeniero, pero la red básica, la llamada Core Network en inglés, es, digamos, la principal, digamos, la prioritaria, y la red global, la Comprehensive Network, es la que, digamos, es la secundaria. Tiene objetivos distintos, están marcados en el reglamento 1315 de 2013 y tiene objetivos distintos temporales. La primera es el año 2030 y la segunda el año 2050. En España, o en el noroeste peninsular, esto es la red básica y global de ferrocarriles en el noroeste, junto con los puertos, y podemos observar que es red global ya, digo, red básica a fecha de hoy, todo lo que estamos nombrando como corredor atlántico de mercancías, incluido la conexión con los puertos que también son de la red básica, de Gijón y de A Coruña. Esto ya está en el reglamento de 2013. Pero ¿por qué es tan importante estos corredores? Pues no debemos de perder, digamos, el norte. Evidentemente, detrás de esto hay una aportación monetaria muy importante, el mecanismo Conecta Europa, que es lo que podríamos llamar el FEDER del transporte, y que me voy a autocorregir porque no son 10.000 millones de euros las ayudas que están previstas para el periodo 2020-2027, como viene en la transparencia, sino que hoy por la mañana, repasando algunos de los documentos, llegan hasta 26.000 euros solo en lo que estamos hablando de transporte. Por eso es muy importante situarse en estos corredores y es muy importante poder optar a estas ayudas. No solo como país, también como empresas, como reto para las ingenierías, como reto para las constructoras. ¿Y por qué? Porque el mecanismo Conecta Europa no habla solo de corredores. ¿Pero por qué es tan importante estar dentro de los corredores? Pues valga esta transparencia. Desde el año 2014, el mecanismo Conecta Europa, el 90% de sus inversiones se han ido a estos corredores. Es cierto que en el siguiente periodo hay una cierta inclinación de la balanza, también un poquito más hacia la red global, hacia la red básica, perdón, global, es que siempre me... secundaria.
pero los corredores son fundamentales y es donde Europa va a invertir la mayor cantidad de dinero. Este reglamento que habla de la financiación, de dónde proviene el dinero y demás, es el 1316, que es el que ahora mismo está en revisión y el que hemos aprovechado y en el que se definen los corredores y en el que hemos aprovechado para, permítame la expresión, meter la patita y conseguir meter la antena noroeste de España. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía antes el secretario general de Infraestructuras, después lo enseñaré, el noroeste peninsular, y me refiero también al norte de Portugal, quedaba desconectado de estos 9 grandes corredores europeos. Los requisitos a alcanzar por la red básica, creo que ya ha sido repetido en varias ocasiones dentro de estas ponencias, al año 2030, y me interesa recalcar, la red básica, no estamos hablando de corredores, es la electrificación completa de los mismos, un mínimo de carga de 22,5 toneladas por eje, una velocidad mínima de 100 km por hora, una longitud de los trenes de 740 metros, una implantación integral del RTMS y un ancho de vía europeo que, como matizaba el secretario general, hay ciertas, excepciones a este ancho europeo, pero que en general debería desplegarse en toda la red europea. Esto es como nos encontramos ahora. Es evidente que hay en el frente atlántico un olvido de las comunicaciones ferroviarias con el mismo, tanto en Francia, en la zona de Normandía, que también va a ser complementada, como en el noroeste peninsular. Pero, ¿por qué el corredor atlántico es tan importante para nosotros y en general? Pues yo creo que esta imagen es más que suficiente para ilustrarlo. No nos debemos fijar solo en comunicaciones terrestres, sino aéreas, sino también las autopistas del mar. Todo el frente atlántico nos comunica a través de este corredor con los puertos del norte de Europa, de Holanda, de Bélgica, de Francia, Portugal, etcétera. Estamos hablando de más del 10% de la población europea, del 13% del PIB de la Unión Europea, de 150 millones de toneladas transportadas al año, 60 puertos con más de 650 toneladas año, millones de toneladas año, y el 50% del tráfico de mercancías de la península con el resto de Europa. Pero, sin embargo, en este transporte existe un desequilibrio completo y absoluto entre los modos de transporte. Se ve, aunque disculpen que sean todos azules, pero voy a ser muy gráfico, y el 1% es el ferrocarril. Esto es un desequilibrio completo y absoluto que creo que tenemos que luchar contra él. ¿Y por qué tiene tanta importancia la logística? Estoy completamente de acuerdo en la exposición que ha hecho el secretario general. Pues porque al final el coste de lo que nos llega a casa puede ser un 40% debido a la logística, lo que ha costado llegarlo hasta nuestra casa, del cual el 50% de ese coste puede ser solo el transporte. Luego, hacer infraestructuras que hagan estos costes menores hacen más competitiva nuestra economía. Estamos hablando tanto de valor añadido bruto que genera la logística por hectárea, de suelo logístico, como empleos, como también obras, como también proyectos, como también, trabajo para nuestro sector, el sector de la ingeniería. Pero la logística, como todo, no funciona sin infraestructuras. Alguien decía el otro día, y me quedé con la frase porque yo creo que es bastante significativa, las infraestructuras son al territorio como la educación a las personas. Yo creo que sin infraestructuras que den sustento a toda esta logística tampoco podemos funcionar. Es un equilibrio entre ambos sectores. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy en el noroeste peninsular? Pues esto es la red de puertos, la red de nodos logísticos, de puertos secos, de entidades que están incluidas ya dentro de la red europea con distintas categorías. Y me gustaría señalar que no estamos hablando solo de infraestructuras terrestres, estamos hablando también de autopistas del mar y espero que en un futuro de autopistas ferroviarias.
Desde la Xunta de Galicia y desde las otras comunidades autónomas del Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León hemos promovido la inclusión de dentro del corredor atlántico precisamente de nuestras comunidades autónomas. Y creo que puedo decir que lo hemos conseguido. Hace 2 días creo que se han celebrado los trílogos a los que hacía referencia el secretario general, y todavía, aunque no se han cerrado, sí que la propuesta en común es que el corredor que va desde Miranda, desde Palencia a León, Gijón, y de León, Ponferrada, Monforte, Orense, Vigo, Coruña, sea corredor atlántico de mercancías. Pero también es importante resaltar que aunque finalmente, aunque lo aprobó el Parlamento, no entró como corredor atlántico la parte de Oporto-Vigo, sí que está declarado como uno de los corredores prioritarios e internacionales. Y esto le da acceso igualmente a ayudas del mecanismo Conecta Europa, ayudas y proyectos que ya se pueden presentar. Creo que es hasta el 26 de abril de 2019, está convocada la primera convocatoria de proyectos para precisamente optar a estas ayudas en todo lo que son corredores. Ahora voy a hablar un poco del diagnóstico de la red ferroviaria con la que estamos, con la que contamos hoy en día. Y lamentablemente pues, nos encontramos lejos de poder optar a llamar la red básica con todos sus apellidos. Estamos hablando de trenes de longitudes pues, de entre 400 y 550 metros, tramos con pendientes en algún caso mayores del 20 por 1000, electrificación en algunos casos sin electrificar, en otros obsoleta, o sea, en 2 tipos de electrificación, con sistemas de señalización antiguos, trazados sinuosos, limitaciones de velocidad en algunos casos hasta 30 km por hora, terminales con falta de operatividad dentro de las mismas y algunos elementos propios de la vía que ya han cumplido su vida útil. Esto hay que cambiarlo, hay que mejorar la eficiencia de esta red, invertir en la misma y mejorar su competitividad y capacidad. ¿Qué hemos propuesto desde la Xunta de Galicia y las otras 2 comunidades autónomas? Pues un plan que parte por la electrificación, completando todos los tramos pendientes, haciéndolos homogéneos a 25.000 voltios de corriente alterna, haciendo una infraestructura que complete absolutamente sea, para trenes de 750 metros, con gáligos suficientes, eliminando disfunciones operativas, y con esto me refiero pues, a lo que ocurre en Monforte o lo que ocurre, aunque esté fuera del corredor, en Betanzos, que tenga que haber un paro y cambio de máquina para inversión de la marcha, que las pendientes en ningún caso superen las 15 milésimas, y allá donde sea necesario, como carriles de lentos, sea implantada la doble vía. También debemos renovar la superestructura y enfrentar de una vez el cambio del ancho europeo, mejorando la gestión de tráfico, mejorando las terminales y mejorando que dentro de las mismas se pueda estar, lo que estábamos hablando, con siempre trenes homogéneos de 750 metros, y con lo que adelantaba también el secretario general, accesibilidad a los puertos con redes interiores que también cumplan estos objetivos. Y facilitando el acceso, porque no debemos de olvidar que la logística también tiene una pata muy importante de tecnología, de una ventanilla única que precisamente facilite que podamos llevar nuestras mercancías al exterior. Nosotros estamos hablando de una inversión mínima estimada de unos 3.100 millones de euros. El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Fomento presentó un plan por el cual yo les felicito, que es el corredor de mercancías. No solo se habla de la parte gallega, hay, parte del corredor atlántico que está pues, hasta en Algeciras, sorprende, pero bueno, es así, y se presentaba todo. Algunas de estas infraestructuras, las ha comentado el secretario general, están fuera del corredor y se incluían dentro del mismo, pero bueno, entiendo que son también importantes. Aunque había otras que a nosotros nos ha preocupado mucho y bueno, hoy me ha alegrado al oírle a él,
hablar de la salida sur de Vigo, porque entendemos que son estratégicas precisamente en la comunicación de lo que es el eje atlántico gallego con Oporto, Lisboa y lo que es Portugal en general. Pero quizá lo que más nos preocupó de esta presentación, y yo creo que esto, bueno, es simplemente una reflexión, y como él dijo, es un plan que se está elaborando y que nosotros nos ofrecemos a colaborar en él y a mejorar en lo que podamos o en lo que sepamos, tampoco sabemos todo, es que realmente se ha hablado de una inversión de unos 5.000 millones de euros, pero los cuales realmente unos 3.500 ya están ejecutados, que es la variante de Pajares, vital para Asturias. Pero con lo cual nos quedamos con unos 1.200, 1.300 millones de euros para el corredor atlántico dentro de lo que estábamos hablando de las comunidades autónomas del noroeste español, lo cual creemos que es muy inferior a lo que nosotros estimamos necesario. ¿Y por qué? Porque hay grandes actuaciones que hacer, como la variante de Canaval en los Peares, en la zona de Orense-Lugo, o la muy significativa en el puerto del Manzanal. Estamos hablando de un tramo, creo que son 70 kilómetros, que recorren los trenes de viajeros en 1 hora y que cuenta con un lazo con pendientes del 23 por 1000 que son completamente incompatibles con lo que define Europa como corredor de mercancías. Y también porque creemos que necesitamos más inversión por kilómetro. Yo soy ingeniero y me gusta hablar de ratios, entender, creo que simplifican algunos de los conceptos, pero estamos hablando en el corredor entre León y Coruña, entre León y Vigo, de 400 kilómetros y 600 millones de euros de inversión. Esto es 1,5 millones de euros por kilómetro. Nos parece una inversión que es poco ambiciosa, frente a otros sitios como el corredor mediterráneo, en que en algunos casos alcanzan los 18 millones de euros. Nosotros no queremos que el corredor mediterráneo pierda inversión, creemos que debe seguir invirtiéndose en él, pero nosotros pedimos que también nosotros tengamos esa posibilidad. Y también nos gustaría tener la simplicidad de tener un interlocutor. En algún momento, yo sé que Isabel e incluso el ministro lo han dicho, de buscar un comisionado, una persona a que ponerle cara como interlocutor para nosotros, como interlocutor para las empresas y como interlocutor para Europa del corredor atlántico de mercancías. Además, creemos que necesitamos incluir la implantación del RTMS y del ancho europeo y que las conexiones con los puertos y con las plataformas logísticas deben de estar dentro de este plan. Hoy alguna cosa ha adelantado el secretario general, lo cual no puedo más que felicitarle por ello. Termino simplemente diciendo que, como empezaba, para mí nos enfrentamos a una decisión estratégica a muy largo plazo para la economía del noroeste peninsular. Creo que debemos de ser ambiciosos. Somos ingenieros y debemos planificarlo. Tenemos un objetivo y creemos que debemos luchar por conseguirlo con calidad y por conseguirlo en el tiempo requerido. Es una competencia estatal, pero me brindo al Gobierno gallego y creo que puedo hablar también en nombre de Castilla y León y Asturias, ya que han trabajado con nosotros codo con codo, en apoyar todo lo que podamos y en trabajar junto con el Ministerio para conseguir este objetivo, porque no puede ser de otra manera, y también con el norte de Portugal. La carrera por los fondos ya ha empezado y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para pescar, perdón por la expresión, los máximos posibles para el noroeste peninsular. Y sin más, muchas gracias y nos vemos. Miguel Rodríguez Bugarín, también conocido por todos, catedrático de ferrocarriles, asesor del colegio siempre. Cualquier consulta de ferrocarriles, recurrimos a Miguel. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, ante todo, por la invitación que me hace el colegio para intervenir ante ustedes. Y antes de nada, lo que quisiera es felicitar primero al colegio por la oportunidad de lanzar esta jornada y además empezar justamente por lo que no estamos muy acostumbrados, que es por el transporte, en este caso ferroviario, de mercancías. Hasta ahora siempre nos hemos preocupado del transporte de viajeros, pero es evidente que el transporte de mercancías tiene un impacto directo sobre lo que es el crecimiento económico de los territorios y, por lo tanto, parece claro, como se está viendo en las intervenciones que me han precedido, que resulta conveniente el fijarse un poco en cómo mejorarlo, porque es, de alguna manera, la mejora de la eficiencia de nuestra propia industria y de nuestras propias empresas. Quiero también avanzarles que voy a intervenir, evidentemente, como profesor, esto, evidentemente, por encima un poco de los avatares políticos y seguramente por eso algunas de las ideas que les quiero presentar van un poco más allá de lo que es el corto plazo, ¿no? El hecho de que dentro de 1, de 2, de 3 años, yo creo que cuando hablamos de transporte ferroviario, de inversión en transporte ferroviario, hay que poner, digamos, las luces de largo alcance. Y en ese sentido también quisiera resaltar, antes de poner la primera transparencia, quisiera agradecer la iniciativa del secretario general de plantear el desarrollo de una estrategia indicativa dentro de lo que es el Ministerio. Creo que una de las cuestiones que se han perdido en estos últimos años, la habíamos perdido ya esto desde hace tiempo, desde hace ya muchos años, es un poco la habilidad de planificar. La planificación que, como muchos de mis alumnos les digo en clase o les decía en clase, la conocemos desde los tiempos de Carlos III, con el primer plan de carreteras que se hace en España, es decir, qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y con qué se paga. Esos 3 elementos han desaparecido prácticamente de nuestra planificación. El profesor Carlos Nerdiz, que está en la sala, no me dejará mentir, cuando se lanza el plan de infraestructuras por parte del ministro Álvarez Cascos, lo que se dice es que no deja de ser un papel donde se ha pintado a mano los corredores de alta velocidad. Hay un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno, el encargado de realizar el plan, en este caso el PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, es un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Aparicio, y básicamente se trata de hacer una serie de reuniones, se hacen, digamos, unos estudios y al final vuelve a salir el mismo mapa con alguna línea más. Si ustedes ven el plan que existe en estos momentos en el Ministerio, en este caso el PITBE, siguen existiendo actuaciones que están fuera absolutamente del marco de programación. Por ejemplo, el paso, digamos, del Estrecho de Gibraltar, la conexión con el Estrecho de Gibraltar, o el tercer paso, digamos, por los Pirineos. Creo que es necesario que volvamos a planificar seriamente. Creo que es necesario establecer plazos que, evidentemente, cuanto más largos son, más difusos se vuelven y más estrategias se convierten, pero creo que es efectivamente muy interesante. Y sin más, como se trata de hablar del ferrocarril de mercancías, en Galicia lo primero que hay que hablar es cuántas mercancías transportamos por ferrocarril en Galicia. Ahí ven ustedes el transporte que realizamos ferroviario de mercancías con origen en Galicia. En azul es el que se genera en Galicia y que tiene como destino Galicia, y la línea en naranja, como ven ustedes, es el transporte que llega a Galicia que sale de Galicia con destino Galicia y otros puntos. Como ven ustedes, básicamente, y eso es algo que choca mucho a alguien de ferrocarriles, que siempre se ha dicho que el ferrocarril de mercancías, que el ferrocarril es el modo idóneo para las grandes masas a grandes distancias. Como ven, el transporte ferroviario en Galicia es escaso y además, básicamente, este es el de destino a Galicia. Como ven, básicamente son trenes que se mueven dentro de Galicia. Es decir, distancias que, como se dan ustedes cuenta, pues normalmente no superan con mucho el centenar de kilómetros. Vamos a hacer una comparación del transporte terrestre que desarrollamos en Galicia. Ya ven ustedes cuál es el de ferroviario. Estamos hablando de aproximadamente, bien en origen, bien en destino, unos 2 millones y pico de toneladas. Por carretera estamos hablando
de unas 83 millones de toneladas. El transporte de mercancías en Galicia lo desarrolla básicamente la carretera. Bien, ¿y qué pasa a nivel nacional? Pues un calco de lo mismo. Básicamente, y disculpen porque la transparencia no sé por qué aparece nombre de categoría y valor, pero ya les digo que hay aproximadamente un 83% de transporte por carretera. Hay una parte no desdeñable de transporte marítimo desarrollado entre puertos de España, transporte por lo tanto interior, y estamos hablando pues prácticamente de un 3%, algo más de un 3% de transporte ferroviario de mercancías. Bien, ¿esto es mucho o es poco? Comparémonos, como decía el secretario general, con otros países. Esto es España. En amarillo, transporte ferroviario, toneladas, kilómetros siempre. En amarillo, transporte ferroviario. En ese color marrón, transporte por carretera. Esto es el Reino Unido, donde hay una importante participación de operadores privados, ¿de acuerdo? Hablo solo de transporte de mercancías. Francia, Alemania y Austria. Austria, que ya ven ustedes que supera el 40%. Ya veremos después a qué se debe. A ver, sería muy injusto decir que estamos haciendo las cosas mal en España. A ver, no estamos haciendo seguramente lo mejor del mundo, pero el problema del transporte de mercancías, y en particular el que se plantea en España con el transporte ferroviario de mercancías, es singularmente difícil. También lo es en otros países. Este es un artículo que aparecía en la revista el International Railway Journal a finales del año 2017, que habla de que la política de transporte ferroviario en Francia, y dice, parece que algo se hunde. ¿De acuerdo? Es decir, hay, digamos, muchas dificultades en general en todos los operadores a nivel de la Unión Europea, digamos, en general. Hay algunos que, como ven, supera incluso el 40% de cuota de mercado, pero en general es un producto donde realmente existe una gran competencia, en particular con el transporte de carretera. Llegado a este punto, y viendo lo que tenemos aquí en España y lo que parece que hay en otros países, alguien puede pensar, oiga, pero ¿realmente debe seguir existiendo un transporte ferroviario de mercancías? Y el ferrocarril es del año 1825 y prácticamente, 2019, prácticamente ha cumplido 200 años. Sigue siendo operativo, sigue teniendo un papel que desarrollar el transporte ferroviario de mercancías. Bueno, si ustedes ven algunas de los avances que se han producido en otros modos, la verdad es que resulta complejo a veces responder a esta pregunta. En el transporte por carretera, como ven, los camiones se hacen más grandes. No, evidentemente, no les voy a traer el caso de los trenes de carretera que desarrolla en Australia, porque es un hecho muy particular, pero estos son los megatrucks, que ya están incorporados, están funcionando en estos momentos en España. Es hacer el camión más grande aumentando su capacidad de transporte. La conducción automática, esto que en el ferrocarril pues lo hemos tenido desde siempre gracias a la interacción entre rueda y carril, se está desarrollando. Esto es algo que en los próximos años, igual que estamos pensando en el mundo del automóvil, también estamos viéndolo en el mundo del transporte por carretera. Ustedes ven aquí el prototipo de Mercedes-Benz. No deja de ser un prototipo. Hay otros vídeos, ustedes los pueden ver en la red, donde incluso se pueden acoplar, no ya con un enganche, sino electrónicamente, varios camiones. Y como ven, pues el conductor, cómodamente, confiando en que el sistema funcione, pues puede dedicarse a hacer la facturación mientras va en el camión. ¿Que es el sistema más ecológicamente sostenible el ferrocarril? A ver, quizás esto sea un disparate, ¿de acuerdo? Técnicamente un disparate. He de decirles que en Suecia ya hay una autopista eléctrica y que y también están pensando en Alemania en empezar a encontrar este tipo de soluciones. Yo creo que antes de que veamos catenarias, digamos, sobre nuestras autopistas, seguramente la tecnología de baterías dará un nuevo salto y nos permitirá tener camiones eléctricos, ¿de acuerdo? En estos momentos hay camiones híbridos, ¿por qué no? Entonces, ¿realmente el ferrocarril sigue teniendo algo que decir? Bueno, hay una ventaja competitiva
que es, desde mi punto de vista, insuperable. Y es la que nos brinda el contacto rueda-carril. Es 3 kilos por cada tonelada. La resistencia a la rodadura de un vehículo ferroviario ya en movimiento permite, como ven, ser movido prácticamente por un hombre. Eso lo que significa es ahorro energético y eso evidentemente se va a traducir esto en lo que son los costes de transporte, como veremos un poco más adelante. Bien, si es así, si evidentemente el ferrocarril creo que tiene algo que decir, ¿por qué no se emplea? ¿Por qué no se emplea más? En el año 2010, desde el Ministerio, se hizo un trabajo muy interesante era un plan para mejorar la competitividad del ferrocarril en España, del transporte ferroviario de mercancías en España. Y básicamente los puntos principales de ese trabajo los he trasladado aquí porque creo que aunque han pasado pues, prácticamente 9 años, pues siguen cumpliéndose. Hay una falta de competitividad por un bajo aprovechamiento de los recursos disponibles. El recorrido medio de una locomotora es de 65.000 kilómetros al año. Esto cuando tiene un coste realmente muy importante, 3-4 millones de euros, y realmente lo estamos empleando muy poco. En el caso de un camión, como ven, el recorrido medio es de 120.000 kilómetros al año. Y el tiempo de conducción efectiva, básicamente porque nuestra red ferroviaria de vía convencional es mayoritariamente de vía única y, por lo tanto, la circulación de los trenes de mercancías quedan supeditados a la circulación de los trenes de viajeros. Eso hace que, seguramente este dato ha cambiado del año 2010, pero habrá aumentado seguramente poco, que el tiempo de conducción efectiva de un maquinista es de 2,5 horas diarias. El tren solo se mueve, digamos, 2,5 horas al día, mientras que en un camión, habiendo 2 personas para poder circular, tenemos 9 horas al día. Ya se ha hablado de la longitud de los trenes. Es clásico poner el ejemplo de los ferrocarriles norteamericanos, que uno piensa que, bueno, es que claro, tienen unas locomotoras tremendas. Hay detrás de ello un problema, digamos, una apuesta por la rentabilidad. A la izquierda, compañías norteamericanas, ahí ven qué número de trenes son necesarios para transportar 1.000 toneladas, ¿de acuerdo? Y a la derecha ven la media europea. Si en el ámbito, digamos, norteamericano estamos hablando de 0,25 tren por 1.000 toneladas, pues en el ámbito europeo estamos en el entorno de los, como ven, un poquito antes de 2, Alemania 2, en España estamos en 3,19, en ferrocarriles portugueses estamos ya incluso en 3,20 y tantos, es decir, tenemos trenes cortos que, como veremos un poco más adelante, afectan a su rentabilidad. Hacían falta y siguen haciendo falta, como se ha visto hoy, inversiones tanto en infraestructuras lineales como nodales, terminales logísticas. Hay una serie de costes ineficientes asociados a 100 cuestiones: cambio de ancho de vía, maniobras, cambio incluso de tracción eléctrica que nos impide utilizar una tracción eléctrica en vez de, tenemos que utilizar una tracción térmica, una tracción diésel en vez de una tracción eléctrica. Hay una baja interoperabilidad, digamos, por decir, muy baja interoperabilidad con la red europea que nos podría dar rentabilidad. Tenemos una falta de calidad percibida por lo que es nuestro, digamos, potencial cliente, es decir, no hay empresas que hoy en día transporten por ferrocarril, ¿de acuerdo? Cada vez es más difícil encontrar empresas que transporten por ferrocarril, salvo cuestiones relativas, por ejemplo, a graneles, donde sigue siendo muy competitivo. El delegado del Gobierno, en su intervención, mencionaba que estábamos en una región, en una comunidad autónoma, donde estaba la 4ª y la 6ª provincia exportadora, seguramente haciendo referencia básicamente al peso que tienen 2 grandes empresas en Pontevedra, en la provincia de Pontevedra y en la provincia de La Coruña, como son Citroën y como es el grupo Inditex. Ninguna de ellas prácticamente tiene transporte ferroviario. Es cierto que Citroën tiene una parte de la producción, la transporta por ferrocarril, pero el monto, digamos, más importante, la cantidad más importante, se transporta por barco desde el puerto de Vigo. Es decir, estamos hablando de provincias que exportan, digamos,
mucha mercancía, y si me apuran, de alto valor añadido, y sin embargo el ferrocarril en esa exportación prácticamente no tiene cuota de mercado. Existen otras causas, hay evidentemente una falta de adecuación a las nuevas tendencias logísticas, muchas veces debida a que seguimos pensando modalmente, como decía el secretario general, es decir, yo soy el operador ferroviario, a mí que me traiga la mercancía, yo soy el del camión, yo no tengo por qué, digamos, hablarme con el del ferrocarril, que es mi competidor. No existe, digamos, una tradición de alianzas, de buscar, digamos, sinergias entre operadores. Hay una subordinación, como ya mencionaba antes, del tráfico de mercancías al de viajeros, y he de decir también que existe a veces, y con cierta frecuencia, dificultades en la coordinación, digamos, de diferentes administraciones públicas para desarrollar, digamos, proyectos. ¿Todo ello a qué conduce? Bueno, estos son datos actuales, del año 2013, los últimos publicados. Administraciones ferroviarias, Estados Unidos, Australia, China, India, Sudáfrica, más que administraciones, compañías ferroviarias de estos países conservan cuotas de mercado de transporte terrestre superiores al 40%. La media en Europa estamos hablando del 17,8%. En España, como les decía antes, estábamos en el 3,3%, y simplemente por mencionarles otro país sorprendente. Estamos hablando de un país con una orografía compleja, ¿de acuerdo? Un país, además, que en principio tampoco tiene una industria pesada, ¿de acuerdo? Como Suiza, tenemos un porcentaje de participación del 48%. ¿Qué pasa con Suiza? ¿Por qué tiene 48%? Bueno, pues básicamente Suiza, aparte de tener un buen ferrocarril, que como todo el mundo, creo que en el mundo del ferrocarril conoce, ha planteado dos tipos de medidas especialmente importantes para favorecer el transporte de mercancías. Ha puesto muchas trabas al transporte de mercancías por la carretera. Hay una tasa sobre vehículos sobre vehículos pesados, hay subvenciones al transporte combinado, eso es favorecerlo, hay una prohibición de circular por la noche y los fines de semana a los vehículos vehículos pesados, a los camiones, y hay restricciones tanto en peso y dimensiones de los camiones. Además, se ha acometido un plan de inversiones en lo que es la renovación y la construcción de nuevas líneas. Por ejemplo, como todos ustedes saben, la construcción de túneles largos que permiten obtener nueva eficiencia en el ferrocarril. Eso es lo que hace, como ven ustedes en este tren que está pasando, que puedan apreciar de vez en cuando que además de circular contenedores, circulan también cajas móviles. No es efectivamente una autopista, digamos, rodante pura y dura, pero evidentemente el camión se sube al tren básicamente porque por la carretera le van a poner más dificultades. A ver, alguien puede pensar que, dicho lo que he dicho, estoy apostando, digamos, por realizar ese tipo de medidas. No, no es así. Ya les advertí que realmente el problema es muy complejo. Es muy complejo porque el coste medio por tonelada kilómetro transportada por Renfe es de 2,8 céntimos de euros. Las empresas privadas consiguen un poquito más de eficiencia, estamos hablando de 1,6 céntimos por tonelada kilómetro, y obtenido del Observatorio del Transporte del Ministerio, el coste por tonelada kilómetro transportada en un vehículo articulado, en un tráiler, está en 4,96 céntimos por tonelada kilómetro. Es decir, si se dan cuenta, es prácticamente 3 veces el coste de la tonelada kilómetro que es capaz, digamos, de obtener una empresa privada. Bien, ¿y cuántas empresas de transporte por carretera hay en servicio público? Pues estamos hablando que en España hay 100.000. Con 100.000 empresas, todos ustedes entenderán, y tenemos que ser, cuando nos presentamos, cuando hacemos frente a un problema, tenemos que ser realistas, que es muy difícil plantear que ahora pagan una tasa por el uso de la infraestructura que sería necesaria para poder realizar la conservación de las carreteras y que en muchas ocasiones se ha planteado, que no se les puede poner muchas limitaciones más de las que ya tienen. ¿Por qué? Porque el sector revienta. Y aunque yo aquí estoy poniendo que el coste es de 4,96 céntimos de euro, lo cierto
es que luego cuando uno va a ver lo que realmente se está pagando por ese transporte, como las empresas de transporte por carretera, la mayor parte tienen 1, 2 vehículos. Lo que ocurre es que son empresas básicamente familiares, empresas donde que el camión circule supone básicamente el hecho de que una familia pueda, digamos, tener un medio de subsistencia. Y por lo tanto, se revuelven como gato panza arriba. Esto cuando efectivamente cualquier medida que pueda amenazar lo que es la viabilidad de un negocio que, como ven, tiene muchas dificultades. Por lo tanto, hay que plantear, evidentemente, también medidas realistas. Bien, voy a pasar muy rápidamente por esta parte de aquí porque tanto el secretario general como el secretario xeral de la Xunta ya lo han comentado. Efectivamente, Galicia está en la red básica de transporte ferroviario de mercancías. Tenemos incluso una instalación logística como es el Puerto Seco de Monforte, que está en la red global, la única terminal logística en la red básica, como decía el secretario xeral de la Xunta. En la red principal es la de León, en todo lo que es el tercio del noroeste peninsular. Efectivamente, en el corredor atlántico no estamos, como ya se mostró en esta transparencia, y lo que se solicita fundamentalmente es la incorporación de Galicia y Asturias, fundamentalmente a ese corredor, de alguna manera trayendo lo que son todas las mercancías que se generan en estos territorios y sobre todo la que pueda entrar o salir a través del sistema de puertos que tenemos en todo lo que es la cornisa cantábrico-atlántica. ¿Qué consecuencias tiene? El secretario xeral ha hablado de visibilidad, el secretario xeral de la Xunta ha hablado de financiación. Permítanme que yo les plantee otras cuestiones para complementar su aportación. Primero, es una manera de estar en el mundo. Dense cuenta que hay una apuesta del mundo, esto global, por lo que es el transporte sostenible. Y básicamente esto, que evidentemente ha asumido España, esto se traduce en el año 2016 en una declaración ministerial que se realiza en Rotterdam que habla de una apuesta por potenciar los corredores de transporte. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es caminar, avanzar hacia un transporte sostenible, parece lógico, digamos, incorporarnos a lo que es la espina dorsal, lo que es el estrato superior de lo que es la red básica, la red principal del transporte de mercancías en Europa. ¿Y qué ventaja tiene? Aparte de las financieras, aparte de la visibilidad, ahora, en estos momentos, nos permite crear un único marco de gestión. ¿Y eso qué supone? Pues evidentemente una coordinación de las inversiones en infraestructuras, establecer una serie de medidas eficaces para conseguir que los trenes puedan circular de España hacia Francia, apoyado básicamente en una tramitación administrativa a través de una ventanilla única, digo mal, desde Portugal, pasando por España, hacia Francia. Eso ya existe actualmente. Es decir, hay una serie de medidas de tipo organizativo que nos van a permitir mejorar la cuota, que nos podrán permitir mejorar la cuota de participación en el mercado de transportes del ferrocarril de mercancías. Aquí tienen ustedes la financiación. Las actuaciones que hay que llevar ya se han comentado: la electrificación, las famosas, que sea una línea de tipo D4, 22 toneladas y medio, 100 kilómetros por hora de velocidad de la línea y la posibilidad de trenes de 740 metros de longitud. He de decirle al secretario general que todos cuando leemos esto efectivamente creemos que hay una errata, que debe ser 750, pero lo que dice textualmente en la traducción del reglamento comunitario son 740 metros de longitud. Y el famoso RTMS. También lo ha dicho muy bien el secretario general y simplemente para apostillar y que se entienda por qué. Por desgracia, con motivo del accidente de Angrois y toda la polémica que ha llevado aparejada, creemos que es necesario tener RTMS para tener servicios de alta velocidad. Aparte de que esa idea no tiene por qué ser así, el primer servicio de alta velocidad que hubo en España, en Madrid, Sevilla,
no llevaba RTMS, llevaba un sistema LZB adaptado efectivamente para ese tipo de explotación. Debo decirles que un país, vuelvo a mencionarlo, como Suiza, es el cuarto país en Europa por número de líneas con RTMS y no tiene ni una sola línea de alta velocidad. ¿Por qué? Porque básicamente Suiza es un país que está en el centro de Europa, porque atraviesan trenes procedentes de Italia, procedentes de Alemania, procedentes de Francia, hacia esos otros países. Y por lo tanto tiene que tener un sistema ferroviario que permita, digamos, entender todos esos trenes, que todos esos trenes cuando circulan puedan entenderse. Y eso es lo que explica que el sistema RTMS, ya en su nacimiento, Suiza, sin contar, insisto, con un solo kilómetro de línea de alta velocidad, tenga es el cuarto país en Europa que tiene, por número de líneas implantado, el RTMS. España se situaría en segundo lugar, Bélgica, curiosamente, es el primero, también con un apartado importante con respecto a mercancías, y el cuarto es Suiza. Bien. Y aquí hablamos también de lo que se habla del ancho de vía. He de decir además que estas cuatro, en particular el ancho de vía, ya ven que el propio párrafo relativo al ancho de vía hace que el ancho estándar, el ancho de 1435 milímetros, no tenga por qué ser adoptado en aquellas líneas separadas, digamos, de lo que es la Unión Europea, pero además, incluso los apartados del 1 al 3, es decir, los que se referían a la longitud de los trenes, a la velocidad, al sistema RTMS, a la electrificación, incluso, como suele ser normal, también les digo, en los documentos de la Unión Europea que tratan de abarcar pues la dispersión que existe en los sistemas ferroviarios en Europa, pues trata de alguna manera de contemplar todas las realidades que puedan producirse, también plantea, digamos, la posibilidad de excepcionarlos. Bien. Para finalizar, permítanme que les haga que les traiga dos cuestiones. La primera es la cuestión de la longitud de los trenes. Bien, como hemos visto, lo que se plantea es que los trenes tienen que ser al menos de 740 metros. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque cuando circula un tren, la mayor parte de los costes derivados de esa circulación son costes fijos. Son los asociados a una locomotora y a partir de ahí los vagones que sea capaz de arrastrar poco le supone, digamos, en el coste del movimiento de ese tren, poco más le supone. Evidentemente, si uno pasa de una cierta cantidad de vagones, tiene que disponer una segunda locomotora y ahí efectivamente se produce un salto en los costes. Pero mientras no se supere una, efectivamente el coste por la circulación del tren es prácticamente constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es aprovechar al máximo la capacidad de tracción de esa locomotora o de esas dos locomotoras. Debo además decirles que, como también se señalaba en la transparencia del secretario general, España es un país de orografía compleja y eso nos obliga a que trenes de 750 metros que llegan procedentes de Francia a la frontera con España haya que dividirlos en dos para poder seguir llevándolos hacia el centro de la península ibérica. Básicamente por dos motivos. Primero, por la longitud de los apartados. Ese tren tiene que ir dejando paso, es un tren de mercancías, debe dejar paso a los trenes de viajeros y esos cruces tienen que desarrollarse normalmente en estaciones o en instalaciones especialmente realizadas para ese fin, por ejemplo, en un PAET, en un puesto de adelantamiento o encuentro de trenes. En cualquier caso, esta es una de las cuestiones que se trata de resolver, es decir, hagamos las vías de aquellas estaciones, de aquellas terminales donde tengamos que realizar el cruce de dos trenes más largas, ¿para qué? Para que cuando llegue un tren de 740 metros, efectivamente pueda ese tren ser adelantado o ser cruzado por un tren de viajeros u otro tren de mercancías. A mí, de todas maneras, volviendo un poco a la cuestión que antes habíamos comentado, y era la cuestión relacionada con la rentabilidad de ese tren, porque en el fondo estamos vendiendo, y el producto que vendemos es transporte, para conseguir mayor rentabilidad, ese tren, a medida que aumenta las rampas, va a ser un tren que va a requerir más tracción. Hasta el punto, bueno, todos ustedes conocen lo difícil que es nuestra red ferroviaria,
Hasta el punto, esta transparencia es la que ya le mostró el director xeral de Mobilidade, que, digamos, ya me la consiguió de alguna otra presentación. Esto que ven aquí es el trazado para superar el puerto del Manzanal, la famosa rampa entre Torre y Brañuelas, famosa no solamente por las rampas que tiene, comparables de alguna manera con las de Pajares, no tan altas, pero comparables en ese orden de magnitud, y también famoso por el accidente, el desgraciado accidente sucedido ya hace varias décadas. Este trazado es especialmente complejo. ¿Qué ocurre? Aquí tienen ustedes las locomotoras que están en el parque de Renfe Mercancías, y como ustedes ven, el hecho de circular, en vez de en una rampa de 23 milésimas, bajar a una rampa de 17 milésimas, supone para la misma locomotora remolcar, pues lo tienen ustedes en la fila de abajo, 8 plataformas más, o 5 plataformas más, o 7 plataformas más. Es decir, a medida que nosotros bajamos la rampa de nuestro trazado, nosotros podemos remolcar más vagones cargados, y por lo tanto hacemos más rentable el tren. Esto es lo de siempre, es decir, y lo vamos a ver también antes, el coste está ahí. La cuestión está quién asume el coste. Si lo asumimos, digamos, todos los españoles a través de los impuestos y de nuestro endeudamiento, y por lo tanto hay un proyecto por parte del Ministerio para hacer más suave el trazado, o bien ese coste lo asume el operador, que lo repercutirá evidentemente en la tarifa que aplique al usuario, a la empresa que utilice ese tren, de cara a tener que utilizar pues 2 locomotoras en vez de una, o 3 locomotoras en vez de una. Lo mismo de alguna manera ocurre con la cuestión del ancho de vía. Miren, hay soluciones técnicas, hay muchas. Hay soluciones técnicas en vía, ¿de acuerdo? Y hay soluciones técnicas incluso en los vehículos. Hay unas cuantas en el mercado. La que tienen ustedes aquí es el famoso eje OGI, el eje que salió ya en un concurso que se celebró en los años 60, promovido por la antigua Renfe. Esto que al final fue el ganador del concurso, digamos, execuo, con otra empresa suiza que ni tan siquiera llegó a realizar el prototipo, y ese proyecto fue recuperado, y hoy en día, pues, digamos, un grupo de empresas del cual forma parte ADIF, y que también en el que está la constructora ADMI, lo que está tratando es de homologar este eje de ancho variable, cuya misión fundamental es trabajar en el transporte de mercancías. Bien, soluciones hay muchas, como les decía, y cada una tiene sus pros y sus contras. No es el momento de hablar de ellas aquí. En cualquier caso, apostar por los ejes de ancho variable, desde mi muy humilde punto de vista, tiene una limitación que no es menor, y es que el problema que tenemos con el ancho de vía se lo transferimos, digamos, a la empresa que desarrolla el servicio de transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que venir yo quiero montar, digamos, un tren desde Alemania a Galicia, pongo por caso, y el cambio no se considera un cambio de ancho de vía, sino que lo que se plantea es realizar, digamos, la explotación con ejes de ancho variable. Evidentemente, el eje de ancho variable depende del propietario del tren. Y, por lo tanto, de alguna manera, este hecho de apostar por el ancho variable, que no digo yo que no sea una solución, por supuesto, esto puede originar algún tipo de barrera para los operadores, que en el fondo también es daño para ADIF, porque evidentemente cuantos menos operadores haya, menos ingreso obtiene a partir de los cánones. Desde mi punto de vista, y llevamos ya muchos años desde que se decidió que España caminaría hacia la implantación del ancho estándar, falta una planificación en este entorno, que puede ser evidentemente una planificación estratégica, y desde ese punto de vista, por eso me llenó de alegría las palabras del secretario general de Infraestructura, pero es necesario ahondar en esta cuestión. No hay datos, digamos, públicos, es prácticamente inexistente ningún artículo científico relativo al cambio de ancho,
Y cuando te hablan ingenieros, dependiendo del técnico que te habla, pues te habla de las bondades o no, o inconvenientes de la traviesa de 3 hilos, o de las bondades o no del eje de ancho variable Pepito, por decir, digamos, un nombre que no existe, evidentemente. Es decir, es un entorno que no está definido, que está todo muy difuso. Y vuelvo ahora a las palabras que comentaba el decano del colegio en su intervención. En esta cuestión es preciso dar fiabilidad. No estamos hablando de actuaciones para mañana, ni para dentro de un año, ni para dentro de 3. También les digo, no son actuaciones que cuando se pongan en marcha, en 3 años, en 4, en 5 años, de repente el transporte ferroviario de mercancías tengamos aquí las cuotas que tiene Suiza. ¿De acuerdo? Esto es un problema complejo que va a requerir un tiempo en su desarrollo. Por lo tanto, creo que es importante, ya que tenemos tiempo, el profundizar en esta cuestión para evitar pues, el dislate que tenemos en estos momentos en lo que es el eje atlántico ferroviario, la línea Coruña-Vigo, donde no sabemos exactamente qué va a ocurrir, qué se va a hacer, donde hay traviesas de diferentes tipos, donde estamos pensando en a ver si Talgo es capaz de desarrollar un tren para llegar en el tiempo acordado a Madrid. Es decir, creo que es necesario, en ese sentido, profundizar en esta cuestión. Para finalizar, por lo tanto, y ya simplemente concluir, creo que el transporte ferroviario de mercancías tiene futuro. En el transporte ferroviario de mercancías no hay obligaciones de servicio público. Hay algunas veces en el periódico se ve, claro, se quita el tren de contenedores de Coruña. Bueno, cuando se quita el tren de contenedores de Coruña es que no hay contenedores para transportar. Y eso no se puede mantener con subvenciones. Por lo tanto, lo que es necesario es establecer soluciones racionales que nos permitan recuperar el atractivo del ferrocarril de mercancías para que efectivamente lleve productos, para que recupere su competitividad. Esas actuaciones creo que no solamente deben ser, digamos, actuaciones, si me apuran, las que indica incluso el reglamento comunitario, es decir, consigamos trenes de 700 longitudes de apartado para trenes de 740 metros, líneas de tipo D4 que ya las tenemos, electrificación. Creo que debemos ir un paso más allá. Es cierto que seguro que la presidenta de Adif me dirá que estamos en un endeudamiento tremendo y que todas estas actuaciones son complicadas. Es cierto, pero también es cierto que la dificultad de esa tarea no debe disuadirnos de acometerla. Tenemos una red que es del siglo XIX y es preciso, igual que se hizo en otros países, acomodarla, pongo el caso de Suiza, acomodarla al siglo XXI. Y habrá que ir haciendo poco a poco, con muchas, digamos, precauciones desde el punto de vista financiero, eso está claro, no para mañana, ni a lo mejor para dentro de 8 años, pero sí que tenemos que tener la ambición de tratar de modificar el trazado de nuestra red si queremos que efectivamente esos trenes sean competitivos. Bien, y por último, como ya les había comentado antes, creo que es necesario hacer una reflexión técnica acerca de la cuestión del ancho de vía que nos va a afectar y mucho tanto al transporte de viajeros como al de mercancías. Nada más por mi parte, yo quedo evidentemente a su disposición para en su momento poder responder a las preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias.